Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Akikawa Yayoi estaba de pie junto a la puerta del coche, abanicándose suavemente con un abanico plegable, con el rostro iluminado por una sonrisa brillante y enérgica. Ha pasado mucho tiempo, Presidenta Akikawa, dijo Kuroa con una sonrisa al saludarla. Presidenta. A su lado, Nase Fumino también se mostró respetuoso. Detrás de ellas, Toka y Teio, Ken, Oguri Cap y las demás chicas a caballo se quedaron un poco rígidos al ver al líder de mayor rango de la Academia Central Trazen, e inclinaron la cabeza apresuradamente en señal de reconocimiento. Audaz. Jajaja, no hay necesidad de estar tan tensa. Yayoi rió 2 veces. Con un chasquido seco, cerró su abanico y señaló hacia todos. Como las mejores amazonas de Central Trazen, deberían sentirse más orgullosas de sí mismas. Arriba la cabeza. Con el pecho erguido. Dicho esto, no se anduvo con rodeos. Se giró y agitó una manita. Vamos. No se queden aquí parados. Primero vamos adentro. En cuanto terminó de hablar, el vestíbulo del aeropuerto, hasta entonces silencioso, se llenó repentinamente de un grupo de personas. Hombres grandes y de hombros anchos, vestidos con impecables trajes negros y gafas de sol, salieron en tropel. Sus rostros eran fríos y severos como los de los Terminators. Rápidamente formaron 2 filas ordenadas, con las manos entrelazadas a la espalda, creando un pasillo despejado por donde el grupo podía pasar. Esto es. Mirando fijamente la escena como si se tratara de una especie de intercambio de bienes del inframundo, todos intercambian miradas, momentáneamente desconcertados. Yayoi, por otro lado, dio un paso al frente y dijo sin mirar atrás. Tranquilos. Son de la Asociación de Chicas Jinetes de Hong Kong. Solo son de seguridad, eso es todo. El párpado de Kuroa tembló. Parece que el equipo local le estaba dando a la presidenta un trato VIP completo. A 10.000 metros de altura, dentro del jet privado. Solo después de entrar en la cabina todos comprendieron lo que realmente significaba premium, de primera categoría e impecablemente cómoda. El espacio era amplio y cómodo, y cada asiento era tan grande que bien podría haber sido una cama individual. Contaba con espacio de almacenamiento superior, tomas de corriente y pantallas de entretenimiento. Cada asiento incluso tenía su propio espejo de tocador. Sin nadie ajeno a la situación, la presidenta, que desde fuera había mostrado una imagen tan imponente, finalmente dejó ver su lado más relajado. Abandonó por completas las apariencias, hundiéndose en el suave asiento de cuero con un largo suspiro de satisfacción, con una expresión de absoluta plenitud. El gatito que tenía sobre la cabeza también se estiró, para luego volver a tumbarse perezosamente. Kuroa se tumbó en un asiento al otro lado, se dio la vuelta y movió las piernas distraídamente un par de veces para ponerse cómodo. Pregunta. Entrenador Kuroa. Yayoi se estiró y luego giró la cabeza hacia él, mostrando unos adorables dientecitos de tigre mientras sonreía. Rudolf me comentó que, para la temporada de otoño de este año, planean enviar a Oguri Cap a una campaña en el extranjero, ¿verdad? Sí. Ya me he encargado del proceso y de todos los preparativos, dijo Kuroa asintiendo. No era algo que valiera la pena ocultar. En la segunda mitad de este año, planeo que Oguri participe en carreras internacionales tanto en Europa como en Hong Kong. El objetivo son 3 carreras de Grupo 1. Oh, ya veo. Yayoi asintió y luego miró las nubes con un atisbo de emoción. En estos 2 últimos años, Central Trazen ha cambiado mucho. Pero ha estado cambiando en la dirección correcta. Apartó la mirada y observó a Kuroa y Fumino con expresión sincera. Gracias. Es gracias al arduo trabajo de ustedes, la nueva generación. Si no fuera por ti, Central probablemente seguiría sintiéndose sin vida y estancada. Parecía una niña adorable, pero hablaba con total seriedad sobre temas importantes. El contraste llegó como una ola de encanto inesperado, y el ambiente en la cabina se relajó a la par. Me estás dando demasiado crédito. Solo estoy haciendo lo que se supone que debo hacer, dijo Kuroa, sacudiendo la cabeza en lugar de atribuirse el mérito. Comprendía perfectamente que, incluso sin él, esta era recuperaría su chispa una vez que Oguri Cap, Inariwan y Super Creek, los 3 titanes eternos, alcanzaran la fama. Lo único que había hecho era adelantar un poco ese proceso, permitiendo que el amanecer, tras una larga noche, llegara antes. Después del emperador, Rudolf, Central había pasado años sin una sola estrella verdaderamente destacable. Cuando las cosas se reprimieron al límite, un rebote era inevitable. A partir de ese momento, Central no haría más que producir chicas estrella del mundo ecuestre.
Objeción. Entrenador Kuroa, no puedes subestimarte, dijo Yayoi, cruzando los brazos y asintiendo con exagerada seriedad. Eres el mejor entrenador que tiene Central ahora mismo. Entonces, como si recordara algo, sus ojos se desviaron hacia la derecha varias veces. Su mirada se posó en una figura que charlaba animadamente con Inari Wan. Preocupación. Super Creek-san, ¿su pierna aún no está mejor? Ante esto, Super Creek, que seguía envuelta en una escayola como si estuviera herida, se quedó visiblemente paralizada. Forzó una risa incómoda y, luego, instintivamente, palmeó la gruesa escayola. Sí, señora presidenta, el médico dijo que la recuperación es lenta, así que todavía no me permiten quitármelo. Es así. Los ojos azul pálido de Yayoi se detuvieron en la pierna de Super Creek durante un largo instante, y luego dijo de repente: una sugerencia. ¿Quieres que te presente a algunos médicos? Son muy competentes. Quizás puedan ayudarte a recuperarte más rápido. No, está bien. Super Creek agitó las manos apresuradamente, sonriendo levemente mientras se negaba. El entrenador Kuroa ya lo preparó todo para mí. Simplemente seguiré el plan de tratamiento paso a paso. No quiero molestarla, presidenta. Kuroa y Fumino observaban a Yayoi, que saltaba alegremente de un lado a otro e interactuaba con sus chicas caballo como si estuviera disfrutando al máximo. Intercambiaron una mirada de impotencia y luego negaron con la cabeza. El vuelo en sí fue un poco aburrido, pero la presidenta definitivamente no lo fue. En tan solo unas horas, había encontrado la manera de charlar con prácticamente todo el mundo, como una niña enérgica a la que nunca se le agota la batería. En ese momento, estaba acurrucada junto al espacio asiento de Oguri Cap, y ambos compartían cómodamente los pequeños bocadillos que la azafata había traído. Crujido. Oguri Cap se tragó una rodaja de zanahoria, y sus ojos, normalmente inexpresivos, ahora brillaban. Esto está bueno. Yayoi también le dio un mordisco, emitiendo un pequeño y crujido, mientras sus ojos se curvaban formando medias lunas. Delicioso. De verdad que sí. Pero cuando volvamos a Tokio, los llevaré a todos a probar un pastel especial con forma de herradura. Dulce, pero ligero. Incluso mejor que este. ¿De verdad? Oguri cabladeó la cabeza, con las orejas moviéndose. Por supuesto. Soy la presidenta, no mentiría. Mientras hablaba, tal vez porque tenía las manos aburridas, presionada con disimulo la larga pierna de Oguri Cap, cubierta con medias negras. La firmeza y elasticidad de su palma hicieron que los ojos de Yayoi se desviaran ligeramente. Oguri-san, oí que te transferiste a Central desde una academia local. Oguri Cap ascendiendo, sin dejar de masticar. Después de llegar a Central, estuve un tiempo en el equipo del señor Jinjirou. Más tarde seguí al entrenador Kuroa. Al oír eso, Yayoi salió de comer y miró el rostro de Oguri Cap, con un tono algo más serio. Una pregunta. Entonces, ¿qué opinas de Central? ¿Cómo está? Oguri Cap se rascó la cabeza con incomodidad, sin estar muy seguro de cómo responder de una manera adecuada. No hay problema. Di lo primero que se te ocurre. Residencias estudiantiles, carreras, horarios de clase, incluso la cafetería. Oh. Oguri Cap lo pensó un momento y luego respondió con seriedad, contando con los dedos. La cafetería es estupenda. Puedo comer hasta saciarme todos los días, y las señoras que cocinan son todas muy amables. Y aquí todo el mundo es muy amable. Aunque todos son fuertes, es divertido estar con ellos. Las residencias también están genial. Mientras hablaba, hizo una pausa, como si algo acabara de cruzarle la mente. Un leve rastro de melancolía se vislumbró en sus ojos claros, tan sutil que era casi imposible de percibir. Pero al instante siguiente, esa emoción fue reemplazada por el entusiasmo por el futuro. En cuanto a las carreras, a veces gano, a veces pierdo, pero poder correr ya es genial. En fin, vivir aquí ha sido, realmente feliz. Veo, Yayoi le desarrolló una gran sonrisa, pero no logró ocultar del todo la mirada pensativa que cruzó por sus ojos. Había captado ese instante fugaz de oscuridad en la expresión de Oguri Cap. La triple corona clásica, la ceja de Yayoi se tensó casi imperceptiblemente. Como presidenta de la Academia Central Trazen, naturalmente conoció toda la trayectoria profesional de Oguri Cap, así como su mayor arrepentimiento. Con saber correr es suficiente, ganar o perder da igual, el mensaje implícito en esas palabras era claro. Había ciertas carreras que ni siquiera tenía derecho a perder. Debido a las restricciones en el sistema de inscripción, Oguri Cap no pudo competir en el Satsuki Sho, el Japan Derby ni el Kikuka Sho.
Eran la cima con la que soñaba toda chica amante de los caballos, pero para esta chica de cabello gris ceniza, se habían convertido en un dolor eterno. Aunque el documento que permitía la inscripción adicional para las carreras clásicas ya se había emitido y estaba en fase de prueba, la burocracia interna de la asociación seguía siendo demasiado rígida. El proceso aún no funcionaba correctamente, ya mucha gente le seguía negando la entrada. Resolución. Cuando regresemos, tendré que ponerle mucha fuerza a esto para arreglarlo, se prometió Yayoi en silencio. Y no era solo eso. Había muchas otras políticas nefastas que necesitaban un buen escarmiento. Era hora de darles un buen escarmiento a esos viejos fósiles de la asociación, que se sentaban en sus asientos sin hacer nada. En las últimas semanas, sus inspecciones sobre el terreno en todo el mundo no han sido en vano. Las asociaciones de amazonas de todo el mundo impulsan reformas enérgicas. Solo Japón seguía estancado en una inercia rígida y conservadora. En una época en la que todos corrían hacia adelante, moverse lentamente era lo mismo que moverse hacia atrás. Como presidenta, no podía permitirlo. En ese preciso instante, se escuchó el anuncio del avión con una voz suave. Señoras y señores, pronto llegaremos al aeropuerto internacional de Narita. Por favor, abróchense los cinturones y prepárense para el aterrizaje. Yayoi volvió en sí. Le dio una palmadita en el hombro a Oguri Cap, alisó el dobladillo ligeramente arrugado de su falda y se levantó para regresar a su asiento. Antes de que pudiera siquiera ordenar sus pensamientos de las últimas horas, una voz cálida provino de su lado. Señora Akikawa, ¿qué tal le pareció? Yayoi giró la cabeza y vio el rostro de Kuroa de perfil. Sonriente, de rasgos suaves, con una redondez que lo hacía parecer casi inofensivo. La chica de cabello naranja parpadeó y luego sus labios se curvaron. Respeto. Como era de esperar de tus chicas jinetes, entrenador Kuroa. Todas y cada una de ellas son impresionantes. No solo por su habilidad, sino también por su corazón. Gracias, dijo Kuroa con una sonrisa y un asentimiento. Luego su expresión se tornó seria. Para esta campaña en el extranjero, además de Oguri, Fumino y Super Creek me acompañarán. En cuanto al papeleo, le agradecería que nos facilitara un poco las cosas, presidenta. En ese momento, la mirada de Yayoi se desvió hacia atrás. Ella miró a Super Creek, que tenía la pierna enyesada y parecía tener mucha movilidad reducida. Los ojos de Yayoi se entrecerraron formando una media luna sonriente. Su abanico plegable golpeó suavemente la palma de su mano. Aprobado. Por supuesto. No soy un viejo fósil inflexible, ¿sabes? Mientras sea por el futuro de los niños, apoyo este pequeño acto de obstinación más que nadie. Las miradas de Kuroa y Yayoi se encontraron en el aire. En los ojos del otro, leyeron la misma comprensión tácita. Kuroa asintió levemente, dando por sentado que la indulgencia de la presidenta era un hecho consumado. La niña le guiñó un ojo juguetonamente, dejando ver dos pequeños y afilados dientes de tigre, vivaz y adorable. Miau, el pequeño gato que tenía en la cabeza, pareció percibir su estado de ánimo y dejó escapar un leve maullido. Kuroa no pudo evitar reírse para sus adentros. Era una persona muy importante, y sin embargo seguía comportándose como una niña que nunca terminó de crecer. Sin embargo, por supuesto, este pequeño gesto nunca iba a engañar a una presidenta que parecía despreocupada en apariencia. Después de todo, ella había ocupado el puesto de presidenta desde la fundación de Central Trazen. Incluso había presenciado personalmente la época dorada de las legendarias amazonas, miembros del Salón de la Fama, al nivel de la secretaría. Tenía una vista excepcional para los detalles. Con una ligera vibración, el fuselaje del avión se inclinó levemente. El agudo chirrido de los neumáticos contra la pista quedaba amortiguado por las gruesas paredes de la cabina. El enorme jet privado rodó brevemente por la pista exclusiva del aeropuerto de Narita y luego se detuvo en el asfalto. Llegó. Yayoi se enderezó, y su abanico plegable se abrió de nuevo con un chasquido seco. Bienvenidos de nuevo a Tokio. A medida que la puerta de la cabina se abría lentamente, el grupo salió uno tras otro. En la pista de aterrizaje, como si se hubieran copiado y pegado, dos filas de guardaespaldas vestidos de negro que llevaban mucho tiempo esperando hicieron una reverencia al unísono, con una presencia imponente. Bienvenida a casa, presidenta. Kuroa se quedó mirando la escena, sin palabras. Recordaba vagamente que, en la línea temporal original, Akikawa Yayoi, como presidenta de la Academia Central Trazen, no solo tenía una autoridad enorme. También parecía ostentar cierto grado de autoridad de mando sobre las fuerzas militares.
Así era el mundo de las chicas amantes de los caballos. Efectivamente, cuando la realidad subyacente era que las chicas que montaban caballos eran 3 veces más fuertes que los humanos en todos los aspectos, quienes se encuentran en la cima jamás podrían ser débiles, ni siquiera si lo intentaran. Yayoi caminó con pasos ligeros hacia el lujoso coche alargado, y luego se volvió hacia Kuroa y los demás. No se molestó en pronunciar frases hechas. En cambio, agitó su abanico plegable hacia las jóvenes que estaban a punto de representar a Central en el escenario mundial, ofreciéndole su bendición final. ¿Qué ganas tengo? Entonces estaré esperando en tus buenas noticias. Ve y agita ese cielo más amplio hasta que se ponga patas arriba. Que el mundo vea la elegancia de las chicas de Central a caballo. Dicho esto, se deslizó dentro del coche. El convoy negro arrancó lentamente y se alejó del aeropuerto. Kuroa permaneció donde estaba, viendo cómo el convoy se perdía en la distancia. Luego se giró y miró a sus jinetes y compañeras, cuyos ojos brillaban con la misma intensidad. No hablaba con la misma grandilocuencia que Yayoi. Él simplemente irritante, tranquilo y sereno. De acuerdo. Volvamos también. ¿Sí? La noticia de que Oguri Cap estaba a punto de iniciar una campaña en el extranjero no iba a permanecer oculta. Al finalizar antes de lo previsto las vacaciones de verano, ultimarse el itinerario en el extranjero y completarse los trámites correspondientes, la opinión pública cambió discretamente. Solo ahora la gente comprendía por fin por qué esta chica caballo de primera clase, conocida como el monstruo gris, había decidido abandonar el equipo de Jinjiro y unirse a Chasing Light. No fue por culpa de ese supuesto dicho de que no puede vencer a las chicas del equipo Chasing Light, sino porque se asustó y desertó. Fue porque, la mirada del monstruo gris ya había traspasado los muros de Central y se había fijado en un mundo mucho más amplio que se extendía más allá. Temprano por la mañana, en el dormitorio de los entrenadores. La luz del sol se filtraba por la abertura de las cortinas, proyectando sombras moteadas sobre el suelo. En la cama grande, Kuroa yacía con la mano izquierda apoyada detrás de la cabeza, mirando fijamente al vacío mientras levantaba la mano derecha y la examinaba una y otra vez. Y presionada contra su pecho, una presencia suave y cálida envolvía con fuerza la mitad de su cuerpo. Un calor delicado y reconfortante. Una melena de cabello plateado, liso y brillante, se extendía desordenadamente sobre él. Su mirada se desvió hacia abajo. Una clavícula pálida y limpia, y una amplia extensión de piel suave como la porcelana que subía y bajaba al ritmo de una respiración tranquila. Una respiración cálida y rítmica rozaba el cuello de Kuroa, provocándole un leve cosquilleo en la piel. Fujimasa March estaba acurrucado contra su pecho, durmiendo profundamente. Kuroa no tenía intención de molestarla. Simplemente observó su mano derecha en silencio. Al pensarlo, lentamente cerró los dedos formando un puño, para luego abrirlos de nuevo. En un campo de visión que solo él podía percibir, un tenue resplandor surgió en lo profundo de sus pupilas. Con la percepción corporal y respiratoria activada, era como si hebras de luz de arco iris en el aire se convirtieran en corrientes brumosas que se acumulaban lentamente en la palma de su mano, irradiando una calidez sagrada y suave. Para ser sincero, si el sistema no hubiera mostrado esa notificación de repente esta mañana, Kuroa casi lo habría olvidado. Su sistema, que había permanecido inactivo durante mucho tiempo, realmente seguía teniendo esa función de recompensa por ascenso. Enhorabuena, anfitrión. Logro desbloqueado. Entrenador de nivel nacional recompensa. Poder de bendición. La clasificación de la licencia de un entrenador generalmente se dividía en 3 niveles: local, central y nacional. La última vez que el sistema había activado una notificación de logro como esta fue hace 1 año y medio, cuando se convirtió oficialmente en entrenador de nivel central. Y ayer, después de regresar a casa con Yayoi, quién sabe qué habría hecho esa presidenta en ese espacio privado y cerrado. Porque cuando Kuroa despertó esta mañana, su rango evaluado por el sistema había cambiado claramente a entrenador a nivel nacional, lo cual desencadenó la recompensa. En cuanto al poder de la bendición, Kuroa concentró su mente y abrió el panel del sistema. Anfitrión. Kuroa rango. Entrenador de nivel nacional resistencia. Nivel G1 más posee una resistencia varias veces mayor que la de una amazona ganadora de un G1 internacional. Talento. Percepción del cuerpo y la respiración, determina la condición física de una amazona, sus fortalezas y debilidades en la zancada y su ritmo respiratorio. Tuina, desbloquea los meridianos, trata lesiones y dolores. Estimula el potencial físico mediante técnicas especiales. Poder de bendición, otorga al objetivo bendiciones divinas.
Duración. 30 días si el objetivo es de la misma especie. 30 minutos si el objetivo es de una especie diferente. Entonces, es el mismo tipo de poder de bendición que el de las 3 diosas jinetes, solo que es una versión humana. Mientras contemplaba el resplandor en su mano, Kuroa lo meditó y luego, lentamente, presionó esa luz de arco iris contra su propio pecho. El resplandor brilló por un instante y luego se desvaneció. Pero Kuroa podía sentirlo claramente. Una cálida corriente recorría sus extremidades y huesos en un instante, como si cada célula de su cuerpo estuviera vitoreando. Su ya poderosa función corporal estaba siendo nutrida por esa fuerza, evolucionando aún más. Tiene un efecto similar al de un tónico fortificante. Y comparado con la medicina que solo dura un día, esta bendición dura un mes entero, nada mal. Kuroa asintió con satisfacción. Esto significaba que no tendría que seguir tomando medicamentos todos los días solo para mantener un estado de bendición. Un solo uso, un mes. Eso le ahorró muchos problemas. Más importante aún, parecía que este poder también podía usarse en chicas caballo. Aunque solo dure 30 minutos, sigue siendo algo que nadie ha tenido antes. Una expresión pensativa cruzó el rostro de Kuroa. Debería probarlo en Inari Obey y Your Master, para ver qué efecto real tiene. Bajó el brazo, rodeando con él de forma natural el cuerpo suave y cálido de March, mientras sus dedos se deslizaban suavemente por su cabello plateado. La niña pareció percibir su presencia, acurrucándose más cerca sin despertarse. Pero, ahora que tengo el poder de bendecir, ¿en qué me convierte eso? ¿En un dios masculino con apariencia de caballo? No, no. El sistema dice que es una bendición exclusiva para humanos, así que supongo que sería, un dios masculino humano. Uf. Ese nombre suena horrible. La boca de Kuroa se crispó. Inmediatamente dejó de lado el problema del nombre. Al mismo tiempo. En algún lugar más allá del mundo, en un santuario sagrado desconocido. En el preciso instante en que un resplandor de arco iris surgió de la mano de Kuroa, 3 figuras esbeltas, de una belleza sobrecogedora y envueltas en una luz divina, parecieron percibirlo al mismo tiempo y detuvieron lo que estaban haciendo. Esas miradas profundas, como un campo de estrellas, se encontraron, y cada uno vio la sorpresa del otro. ¿Quién de ustedes bajó a escondidas a jugar allí? Yo no. He estado aquí tomando té. Pensé que eran ustedes dos, ... Entonces ¿quién era? No idea. Las 3 diosas hablaron a la vez hasta que las 3 quedaron completamente confundidas. No pudieron rastrearlo, no pudieron encontrar la fuente, así que al final, solo pudieron rascarse la cabeza y sumergirse en profundas reflexiones. La finca Mejiro, campo de entrenamiento privado. Tras un día entero de pruebas y ensayo y error, Kuroa finalmente logró dominar la nueva habilidad, poder de la bendición, hasta el último detalle. Su efecto coincidió casi exactamente con la descripción. Además de otorgar bendiciones a un ser humano, cuando se usaba en una amazona, podía proporcionarle 30 minutos de recuperación a su estado óptimo, pero conllevaba un período de recuperación de 15 días para esa misma amazona. Al final, Kuroa intentó darle una palmadita en la cabeza a Miono Bourbon. Pero esta ciberloli, que aún no había alcanzado la floración verdadera, simplemente parpadeó y le devolvió la mirada, vacía e inocente, como si no pasara absolutamente nada. Evidentemente, para las chicas aficionadas a los caballos, que aún no habían alcanzado la plenitud de su sexualidad, el permiso no era válido. Las limitaciones son bastante molestas, pero aún así es mejor tenerlo que no tenerlo. Kuroa alzó a la pequeña cibernética en sus brazos. Como siempre, le pellizcó las mejillas aún suaves como las de un bebé y se rió entre dientes. Bourbon, las clases empiezan en un mes. Lo siguiente que haré será llevar al equipo al extranjero. Mientras no estoy, recuerda escuchar a Aoine, ¿de acuerdo? La pequeña Loli había oído ayer que Kuroa había regresado, y obedientemente corrió al campo de entrenamiento de Mejiro esta mañana temprano. Por el contrario, Milo y Silent Suzuka estaban bajo la estricta vigilancia de sus padres, disfrutando aún del último tramo de las vacaciones de verano. Entendido. Orden recibida. Bourbon asintió, inexpresiva pero extremadamente educada, mientras ella le permitía jugar con sus mejillas. Bourbon seguirá el plan de entrenamiento al pie de la letra y esperará el regreso de Master. Y en ese momento, en el campo de entrenamiento, agosto. En un instante, una aterradora ola de burbujas se estalló desde el centro de una Uma Musume de cabello castaño y coletas. Las llamas operaron de la nada.
Como un lienzo carmesí que se abre de repente, un paisaje mental intenso, unido al deslumbrante resplandor del dominio en su máximo esplendor, se expandió violentamente en todas direcciones y arrasó con todo el recinto. En la pista, Inariwan mostró sus dientes con una sonrisa salvaje. Los pequeños y adorables colmillos de tigre que normalmente ocultaba ahora solo la hacían parecer más salvaje. En lo profundo de sus pupilas, ardía una llama abrasadora, como el magma. Esa aura salvaje incluso distorsionaba la luz a su alrededor, formando débilmente la silueta fantasmal de una bestia solitaria, enorme y envuelta en llamas, que echaba la cabeza hacia atrás y aullaba al cielo. Fue un momento cumbre, de esos que solo se ven una vez en una generación, que arrasó tanto en el circuito local como en el central. Una expotencia en su máximo esplendor que hizo temblar de miedo a innumerables rivales. Ja 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 ja. Este es todo mi poder, maldita sea. Inariwan se quedó en carcajadas. El césped bajo sus cascos se abrió en mil pedazos y se convirtió en un rayo rojo, dejando una larga estela a lo largo de la pista. Dominio, tercer paso. Mundo. La puerta a ese reino supremo estaba solo entreabierta. Aún así, la abrumadora presión fue suficiente para que todos los integrantes de Uma Musume, que observaban desde la barrera, sintieran un escalofrío y un sudor frío recorriéndoles la espalda. No muy lejos, Obey Your Master y Sakura Chiyono, que habían estado estirándose y calentando, disfrutando de esa plenitud perdida hace mucho tiempo en cuerpo y espíritu, se detuvieron al mismo tiempo. TCH. Inariwan, lo está haciendo otra vez. Con una mano en la cadera, Obey Your Master miró al lunático que
Esta vez, al regresar a Central, Kuroa nunca planeó quedarse mucho tiempo. Según el itinerario que él y Nasefumi no habían trazado al detalle, viajarían a Irlanda a mediados de agosto. Utilizarían el mes previo a la gran carrera para ayudar a Oguri Kappa a aclimatarse completamente a la pista y al clima de la zona. Así que, después de dejar que todos, incluido él mismo, se relajaran en Tokio durante unos días y saborearan el último regusto de las vacaciones, subieron de nuevo al coche privado con destino al aeropuerto. Esta vez, Kuroa no traía a mucha gente, solo a 4. En primer lugar, por supuesto, estaba la fuerza principal de esta expedición, Oguri Kappa, junto con su jefe de logística y pequeño acompañante, Berno Light. Luego estaba la asistente que Kuroa había reclutado, Nasefumi no, y su Uma Musume asignada, Super Craig. Los 5 se despidieron con la mano de sus amigos de Trazen y luego abordaron un vuelo a Europa. Aeropuerto Internacional de Narita, primera clase. Aunque el avión aún no había despegado y la cabina estaba relativamente silenciosa, Kuroa se acomodó en una posición cómoda, sacó su teléfono y abrió un chat grupal fijado. Grupo de chat para darle una paliza a Kuroa el imbécil, 3 personas, con unos pocos toques, Kuroa envió una imagen. Mi pequeño caballo. Kuroa. Planetiquet JPG mi pequeño caballo. @urbansea @sea de Stars 16 voy a jugar con ustedes. La conversación se quedó en silencio durante unos segundos. Urbansea probablemente estaba ocupado con algo y no respondió de inmediato. En cambio, Sea de Stars, la pequeña que suele ser muy tranquila, fue la que más respondió. Sea de Stars. Ubicación compartida Irlanda Condado de Kildare, Sea de Stars. Kuroa ni, estoy viviendo aquí ahora mismo. Sin más charla. Solo el silencio absoluto. Ese era precisamente el estilo de un futuro rey de Uma Musume de talla mundial. Mi caballito. Entendido. En cuanto me instale allí, iré a buscar a mi pequeña estrella enseguida. Mi caballito. Lindo JPG Sea de Stars. Catnot JPG al ver la adorable pegatina que le envió Sea de Stars, Kuroa sonrió, sintiéndose realmente a gusto. Esta sensación de hermano mayor era bastante agradable, el equipo también contaba con Rice Shower, pero ese chico era tan tímido e introvertido que, por ahora, su relación seguía pareciendo más bien la de un profesor y un alumno normales. Así que no era posesiva, al menos no todavía. De las 3 potrancas previas a su debut, Miono Bourbon, la pony cibernética, era la que se había acercado de forma inusual a él. Pero Sea de Stars, esa futura banda de talla mundial como Uma Musume, le demostró confianza y afecto sin reservas. Le devolvió esa felicidad sencilla y largamente perdida de volver a ser hermano mayor. Zumbido. Justo cuando Kuroa estaba a punto de cerrar la pantalla, su teléfono vibró repentinamente. La tsundere que había estado al acecho finalmente salió a la luz. Mar urbano. Mar urbano. Star. No le des nuestra dirección a este grandulón. Incluso a través de la pantalla, Kuroa podía imaginarse a Urbansea erizándose como un gato enfadado. Anjet, after those two protest messages, she went quiet for a moment. Ten 3 lines of green text popped up, one after another. Urbansea. Are you really coming to find us? Kuroa couldn't help chuckling. Such an honest until it matters kind of girl. If there is phone, is long fingers flying across the screen, and sent 3 final messages. My little horse. Yeah. Wait for me. Right after that, the cabin crew announced that electronic devices needed to be turned off. Kuroa set his phone to airplane mode and looked out the window. Not long after, the plane rumbled as it climbed, piercing through the clouds. Layered cloud banks rolled beneath the wings like an ocean, carrying this 5-person squad toward faraway Ireland. Europe, Ireland. County Kildare in the Kuroa's private training state. In the spacious, brightly lit private game, the steady clatter of machines rose and fell in overlapping waves. A beautiful Uma Musume with long brown hair sat on a bench, a white towel draped over her head. Her face glistened with a sweat she clearly just finished a high-intensity strength set. She wore professional compression training gear. The fabric would hide her body perfectly, tracing the youthful, explosive lines of some would only just entered through blooming. Is coming. Urbansea elder phone in buttons, staring at the short, for the full white form. Her lips kept trying to curl upward, and she kept trying to press them down, leaving her expression both awkward and ridiculously cute. Urbansea? Suddenly, a slightly stern voice sounded by her ear. Urbansea Holter, nearly flinging a phone. Standing beside her was her trainer and one of the women who owned this state Lizzie.
This middle-aged woman from TK was well maintained, but her brows carried a crisp, commanding competence that didn't need her to feel intimidating. What are you staring at so hard? Lizzie lifted a brow, again suspiciously. No, nothing. Urbansea snapped back to herself, fumbling as she looked the screen and it found behind her back, waving her hands in flustered denial. I was just checking the news. Nothing special. Lizzie sighed, giving her a helpless look. Still a kid. Every tug to written all over her face. Probably it Jameson a new outfit again or checking how to slack off. Alright. Rest for now. Strength training and share for today. Lizzie handed her a bottle of water, then reminded her, you only entered through blooming a month ago. Your body's still developing. Don't overload yourself too hard, or you will have problems behind. Okay, Seneesan. Urbansea nodded obediently and took big gulps of water. When it came to training, she followed Lizzie's words almost without question. She never limits. No entendía para nada la teoría del entrenamiento. Claro, en Tokio había oído a ese idiota hablar de muchas cosas, pero apenas recordaba nada. Así que, en este aspecto, tuvo la sensatez de no fingir que era más inteligente de lo que realmente era. Claro. Lizzie pareció recordar algo y rápidamente revisó sus contactos. Últimamente no has vuelto a molestar a tu hermanita, ¿verdad? Sea de Stars aún no tiene edad suficiente. Deja de arrastrarla a entrenamientos sin sentido solo porque te da la gana. Urbansea se quedó paralizada, y luego sacudió la cabeza con tanta fuerza que parecía una figura cabezona. No. Me he portado súper bien estos últimos días. Yo no hice que Star corriera conmigo. Bien. Lizzie asintió. Estaba a punto de decir algo sobre el plan de entrenamiento de mañana cuando, BZZ, el teléfono que llevaba en el bolsillo vibró con una notificación. Lizzie hizo una pausa y miró la pantalla con disimulo. ¿Otro más? Frunció ligeramente el ceño y negó con la cabeza, como si ya estuviera acostumbrada a cambios de última hora como este, y luego empezó a guardar el teléfono. ¿Qué es? Urbansea se inclinó con curiosidad, mientras sus largas pestañas revoloteaban. Lizzie la miró y explicó con indiferencia. Nada importante. Acaban de actualizar la lista definitiva de participantes para el Irish Champion Stakes del mes que viene. Un entrenador extranjero presentó una solicitud a última hora, trayendo a una Uma Musume para competir. G1, Urbansea hizo un puchero, con los ojos llenos de envidia. Me pregunto cuándo tendré la oportunidad de dirigir uno, tranquilo. ¿Qué prisa hay? Lizzie rió suavemente y se revolvió el pelo. Ni siquiera debutarás oficialmente hasta el año que viene. Si quieres conseguir G1, primero necesitarás un buen período de perfeccionamiento. Urbansea se secó la cara con la toalla otra vez y preguntó con naturalidad. ¿Quién es la nueva Uma Musume extranjera? Si es buena, tengo que encontrar la manera de ir a verla en persona el mes que viene. Lizzie parpadeó, luego sacó el teléfono y lo desbloqueó. Veamos, la nueva entrada, la nacionalidad es ese país insular del lejano oriente, entrecerró los ojos al leer el nombre. Oguricap. Oguricap. Lizzie repitió el nombre una vez, con la sensación de haberlo oído antes, pero no pudo recordar de inmediato. Sus ojos recorrieron el formulario hasta el campo entrenador. ¿Y el nombre de su entrenador es? Lizzie hizo una pausa por un instante y luego leyó los dos caracteres en voz alta. Kuro, _, la mano de Urbansea se sacudió a mitad del movimiento mientras se secaba el pelo con la toalla. La toalla blanca se quedó suspendida en el aire. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos color ámbar se abrieron lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Kuroa. El entrenador de Oguricap, para un G1. Aido, ¿lo conoces? Lizzie observó la inusual reacción de Aido Star y preguntó confundida. Ese sí. Aido abrió la boca y balbuceó algunos sonidos, pero bajo la mirada escrutadora de su entrenadora, finalmente cedió y asintió obedientemente. Dio una breve explicación de la relación entre Kuroa y las dos hermanas. Tras oírlo, Lizzie fijó la mirada en la chica inquieta que tenía delante, que, inconscientemente, retorcía el dobladillo de su ropa con los dedos, y su tono se tornó un poco complicado. Así que estás diciendo que este entrenador, Kuroa, solía ser tu vecino en el mismo complejo residencial en TK? Y solías llevaros a ti y a tu hermana a jugar todo el tiempo, e incluso os llamaba la mano derecha del viejo zorro. Entonces se graduó de la Academia de Entrenadores 4 años antes de lo previsto y se fue al extranjero a continuar sus estudios. ¿Sí?
Ha ido ascendiendo rápidamente, con los ojos brillantes. Y luego, Lizzie inclinó el teléfono que tenía en la mano, sonriendo como si le divirtiera su propio pensamiento. Te acaba de mandar un mensaje diciendo que vendrá a buscarte en cuanto aterrice, ¿verdad? Ante esto, Aido se rascó apresuradamente la mejilla, que cada vez le ardía más, mientras apartaba la mirada torpemente e intentaba explicarse. La ubicación no la envié yo. La envió Star. La acabo de ver. Entonces, ¿por qué sonreías tan feliz hace un momento? No-san. Aido entró en pánico y la interrumpió, con las mejillas infladas. Solo me reía porque la noticia era graciosa, ¿de acuerdo? No es porque él venga que estoy feliz. De acuerdo. Lo que tú digas. Lizzie no se molestó en desenmascarar la torpe mentira. Se dio la vuelta con una leve sonrisa y comenzó a marcharse. Tras dar unos pasos, se detuvo y miró hacia atrás. Como Kuroa va a venir dentro de un rato, ¿quieres que le pida a la cocina que le prepare algo para servirle? No hay necesidad. La voz tsundere de la chica resonó de inmediato. Si él viene, debería ser él quien traiga regalos. ¿Desde cuándo el anfitrión tiene que preparar cosas para un invitado así? Vale, vale. Lizzie hizo un gesto con la mano, sonriendo como si no importara, y entró en el gimnasio. La puerta se cerró tras ella, dejando a la chica sola en la tumbona. Aido alzó su mano pálida y delgada y se cubrió la mejilla ardiente. Ella seguía insistiendo en que no le importaba, pero la coleta que llevaba detrás ya la delataba. Se balanceaba alegremente de un lado a otro mientras golpeaba ligeramente el respaldo de la silla. Evidentemente, esa adorable coleta no estaba ni mucho menos tan tranquila como pretendía. Una vez fuera del gimnasio, Lizzie echó un vistazo a la puerta cerrada con llave, mientras la sonrisa en su rostro se desvanecía lentamente. Sacó su teléfono y tecleó palabras clave en su navegador. Academia Central Trazen, Kuroa, Gorra Oguri y más, buscando información más detallada. Cuanto más encontraba, más seria se volvía su expresión. Finalmente, la mujer, de mediana edad y con gran capacidad, se quedó mirando los datos en la pantalla y dejó escapar un suave suspiro. El monstruo gris, y el entrenador más fuerte de la Academia Central Trazen, ¿eh? Realmente impresionante para alguien tan joven. Para ser honesta, ella había estado un poco preocupada hace un momento. Preocupada de que ese amigo de la infancia del que hablaba Aido pudiera ser el tipo de oportunista que lograría algún éxito y luego vendría husmeando para engañar a Aido Star y convencerla de que se uniera a él. Porque, como hermana mayor, Aido era sin duda fuerte, pero su talento era, en el mejor de los casos, sólido y ordinario. Star era diferente. Esa niña vivía en un mundo completamente diferente al de su hermana. ¿Alguna vez has visto a una niña de primaria aficionada a los caballos, que ni siquiera ha debutado todavía, superar sin esfuerzo a 3 niñas aficionadas a los caballos que aún compiten en la región? Star podría. Era un talento genuino, un regalo del cielo, destinado a estar en la cima del mundo, incluso a dominar una era como una amazona de primer nivel. Lizzie siempre lo había creído, y por eso había protegido a Star con extrema precaución. Ella y los padres de las hermanas eran muy amigos. De ninguna manera iba a permitir que un entrenador poco fiable se los llevara a los dos, solo para que su brillante futuro se viera envuelto en la oscuridad. Pero ahora, al mirar el teléfono que tenía en la mano, el deslumbrante historial del equipo de Kuroa, tan llamativo que casi la cegaba, su seguridad flaqueó. Si de verdad es tan capaz, Lizzie guardó el teléfono y se quedó mirando el campo de hierba que se veía por la ventana mientras murmuraba para sí misma. Incluso si Star se uniera realmente a su equipo, sinceramente no sería un mal negocio en absoluto. Europa, Irlanda, aeropuerto de Dublín. Cuando un vuelo internacional procedente del lejano oriente aterrizó, un grupo de 5 personas arrastró sus maletas fuera de la terminal. Sus rasgos eran claramente diferentes a los de los irlandeses que les rodeaban, y tenían un inconfundible aire extranjero. El joven que iba al frente se detuvo al borde de la carretera e hizo una llamada. Poco después, un sedán negro de negocios, reservado con antelación, se detuvo junto a la acera. Un conductor irlandés de mediana edad, típico de la zona, se asomó por la ventanilla y saludó con entusiasmo al joven. Ojisan, condado de Kildare, mansión de Hilltown. Una vez cargado el equipaje y sentados todos los ocupantes, el joven que iba en el asiento del copiloto cerró la puerta. Ah, Hilltown. Agárrense fuerte. El conductor asintió como si hubiera entendido de inmediato. Al arrancar el coche, observó por el retrovisor al apuesto y sereno joven extranjero que iba sentado en el asiento del copiloto.
Y luego las 4 chicas del fondo, cada una con su propia apariencia distintiva, todas inconfundiblemente extranjeras a simple vista. Mientras conducía, no pudo evitar preguntar: «¿Eres entrenador, verdad?». Kuroa ladeó ligeramente la cabeza, observando cómo las calles desconocidas desfilaban por la ventana. Soltó una risita y respondió: «Sí, soy entrenador». Lo sabía. El conductor rió con aire de suficiencia y luego golpeó el volante con fuerza. «¿Entonces vienes a las Irish Champion Stakes del mes que viene, eh?». Su rostro reflejaba orgullo. Claramente estaba orgulloso de que la carrera de su país pudiera atraer a tantos competidores de élite de todo el mundo. Últimamente el aeropuerto está repleto de turistas y chicas aficionadas a los caballos de todas partes. Está a tope. Naturalmente. En este mundo, sin importar el país, la cultura de las chicas que practican las carreras de caballos estaba en pleno auge. Aparte de una pequeña minoría que se había desvinculado de la sociedad, la mayoría de la gente era intensamente aficionada a las carreras de chicas que montaban a caballo. Con solo ver correr a estas chicas, los espectadores podrían experimentar una abrumadora sensación de conexión y emoción, y desear, en el fondo, animarlas. Y por eso, los espectadores no mostraron hostilidad hacia las mejores jinetes de otros países. Cuanto más fuerte, mejor. Eso era lo que lo hacía emocionante. Esa atmósfera de pura competitividad podría incluso hacer que algunos aficionados parecieran francamente sanguinarios, como si estuvieran presenciando un ritual. Kuroa mantuvo una sonrisa educada y no cayó en la trampa, limitándose a escuchar en silencio. Al conductor no le importaba. Después de años al volante, estaba acostumbrado a que los instructores extranjeros fueran cautelosos. Les encantaba ocultar información, pero eso no le impedía divertirse. ¿Así que te quedarás en Hilltown para hospedarte y recibir entrenamiento especial? El conductor, muy hablador, dijo emocionado: «Ese lugar tiene los mejores campos de entrenamiento de todo el condado de Kildare. Incluso he oído que muchas famosas amazonas retiradas viven allí para su jubilación. Tengo un amigo que una vez hizo entregas a domicilio. Incluso se topó con una legendaria amazona jubilada. Era mi ídolo». Además, Hilltown no está muy lejos del hipódromo de Leopardstown, y el entorno es estupendo. Parece que hiciste bien tu tarea. Demasiado amable, la boca de Kuroa se contrajo ligeramente. Vamos, vamos. El conductor se rió sin reservas. Solo espero que tú y tus chicas de los caballos nos den una carrera espectacular. Y así, Kuroa y el conductor, que era demasiado amable, charlaron durante todo el trayecto. Bueno, en realidad era el conductor quien hablaba todo el tiempo, pero Kuroa aún así logró extraer bastante información útil del torrente de palabras. Por ejemplo, el estado de forma actual de varios participantes locales irlandeses para la competición del próximo mes, y el entusiasmo de los aficionados locales por un determinado favorito de su ciudad natal. Sin duda está entusiasmado, pensó Kuroa con una mezcla de diversión silenciosa e impotente. Pero habla demasiado, sin pensar. Básicamente está traicionando a su propio bando. Condado de Kildare, a las afueras de Hilltown Manor. Ya llegamos. Buena suerte a todos. El conductor se despidió de Kuroa con la mano. Si necesitas un coche en cualquier momento, llámame. Estoy disponible. Cuando el estruendo del motor se desvaneció en la distancia, las pesadas puertas de la mansión finalmente se abrieron. El mundo volvió al silencio. Kuroa estaba de pie al borde de la carretera, agitando la mano a través del humo que aún salía de los gases de escape. Luego se giró hacia los vastos y magníficos jardines de la mansión que se extendían ante él, una interminable pradera verde que llegaba hasta donde alcanzaba la vista. El cálido resplandor del atardecer caía sobre los edificios antiguos de la mansión, pintándolos con una fina línea dorada. Respiró hondo y luego mira Fumino, Oguri Capi los Dems. Enderezándose el cuello de la camisa, dijo: «De acuerdo. Entremos». Kuroa no fue a buscar a Aido y Star de inmediato. Comprendía la importancia de separar los asuntos personales de los profesionales. Dado que se trataba de una expedición al extranjero, su prioridad era, obviamente, que su equipo estuviera bien organizado. Se dirigió directamente a la oficina de administración de Hilltown Manor y habló con el personal a cargo sobre el alojamiento temporal para el próximo mes aproximadamente. Los irlandeses sentían una pasión natural por las carreras de caballos femeninas, y el personal de la mansión era, en general, muy amable. Cuando supieron que el grupo de Kuroa era un equipo extranjero que iba a competir en el Irish Champion Stakes del mes siguiente, su actitud se volvió aún más afable.
Con un gesto casual de la mano, les consiguieron una villa aislada e independiente. Un entorno tranquilo y vistas excelentes. Muchas gracias. De pie en la terraza de la villa, contemplando los amplios campos de entrenamiento a lo lejos, Kuroa asintió con satisfacción. Es usted muy amable, señor. El gerente, vestido con un uniforme impecable, hizo una reverencia cortés a Kuroa con voz respetuosa. Si tiene algún problema con el alojamiento o las instalaciones de entrenamiento durante su estancia, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento. Les deseamos a usted y a sus amazonas una agradable estancia en Irlanda, y mucha suerte en la competición. Gracias por la ayuda. Kuroa sonrió, despidió al gerente y luego volvió a entrar. En el vestíbulo principal, Fumino dejó su equipaje y se estiró con un largo y placentero suspiro en medio del espacio de techos altos, mostrando su elegante silueta en todo su esplendor. Observó a su alrededor la villa de 2 plantas. De buen gusto, elegante e inconfundiblemente europea. Este lugar es realmente agradable, 5 personas podríamos vivir aquí sin problema. Incluso si duplicáramos la cantidad, seguiría siendo espacioso. Oh. Una figura borrosa de cabello plateado cruzaba el pasillo una y otra vez. Oguri Cap, como un niño que entra por primera vez en una gran mansión, correteaba emocionado, curioso por todo. La chimenea que no se parecía en nada al estilo de Central, los cuadros y todo tipo de decoraciones desconocidas. Al segundo siguiente, volvió a colocarse justo delante de Kuroa. Sus ojos, normalmente inexpresivos y perdidos, ahora brillaban, centelleando de expectación. Entrenador. ¿Vamos a vivir aquí a partir de ahora? Sí. Kuroa asintió con una sonrisa, mirando a la vivaz chica de cabello gris. Durante el próximo mes, más o menos, nos quedaremos aquí. Considérenlo un período de adaptación. Acostumbrarnos al paisaje amarillo verdoso de Irlanda y a su clima. Pero incluso si las condiciones son buenas, no te atrevas a relajarte, Oguri. Entrenaré en serio, lo juro. Oguri Cap apretó el puño, haciendo su promesa con absoluta convicción. Bien. Entonces sube y elige la habitación que más te guste. En el instante en que Kuroa terminó de hablar, Oguri Cap agarró a Bernolite, que había estado deambulando por el pasillo con los ojos muy abiertos y llena de curiosidad, y la arrastró hacia las escaleras, prácticamente saltando de emoción. Oye, baja la velocidad, Oguri, ara. Desde atrás, Super Craig los observaba, con una mano en la mejilla y una dulce sonrisa. La sala quedó en silencio. Cuando Super Craig desapareció al doblar la esquina de la escalera, Fumino se dio la vuelta. Y vio a Kuroa de pie junto a la puerta principal abierta, apoyando un hombro en el marco, contemplando el paisaje por donde salía el sol de la mañana. La brisa veraniega de Irlanda era fresca, y recorría un mar infinito de hierba color esmeralda. Ondas verdes se extendían desde la cercanía hasta el lejano horizonte. Una presencia inmensa y silenciosa, algo que se sentía como la naturaleza misma, pareció surgir desde el borde del mundo, y el joven que estaba en la puerta cerró los ojos sin siquiera darse cuenta. Como si estuviera escuchando respirar a la tierra. Con las manos a la espalda, Fumino se acercó con cuidado y sonrió al ver su perfil. ¿Qué es esto? ¿Nuestro gran entrenador pensando en el sentido de la vida? Las pestañas de Kuroa parpadearon. Lentamente abrió los ojos, volviendo en sí. Ah, no. Simplemente pensé que el viento se sentía bien aquí. Soltó una risita y se giró hacia la bella mujer que tenía a su lado. ¿No vas a subir a elegir una habitación? Me da igual. No soy exigente. Fumino se encogió de hombros, apartándose un mechón de pelo de la oreja. Hay muchas habitaciones. Que elijan primero. Entonces hizo una pausa, con una mirada burlona. Hablando de eso, ¿no tienes una hermanita aquí? ¿No tienes prisa por ir a ver a esa chica de los caballos? Aún no. Kuroa negó con la cabeza. Primero teníamos que organizar al equipo. El trabajo es lo primero. Mientras hablaba, levantó una mano casi por instinto, tan natural que ni siquiera se dio cuenta, y le revolvió suavemente el pelo a Fumino. Trabajaste mucho en el viaje, empleado. En el instante en que su palma tocó su suave cabello, sus palabras se cortaron. Esperar. Era una compañera de trabajo, no una de sus chicas de equitación, ... La mano de Kuroa se quedó suspendida en el aire. Luego, como si nada, la retiró con naturalidad. Para disimular la incomodidad, se aclaró la garganta y giró inmediatamente. Bueno. Voy a dar una vuelta más tarde, a ver si podemos alquilar un coche para que nos sea más fácil desplazarnos. Te dejo a ti con los 3 por ahora.
Fumino lo había estado molestando, cuando de repente sintió un peso sobre su cabeza, seguido de un toque cálido y una suave caricia. Se quedó completamente inmóvil. Por una fracción de segundo, su mente se quedó en blanco. Para cuando Kuroa apartó la mano y empezó a hablar de asuntos serios, ella finalmente volvió a la realidad. Una oleada indescriptible de vergüenza la invadió de repente, y su rostro se enrojeció en un instante. Evitó la mirada de Kuroa, sin saber dónde mirar. Ah, sí. Los vigilaré. No te preocupes. Un delicado silencio se instaló entre ellos. Unos minutos más tarde, fue Fumino, quien solía ser tan sereno e inteligente, quien rompió primero. Yo también voy a elegir una habitación. Haz lo que quieras. Pronunció las palabras sin pensarlo, se dio la vuelta aturdida y subió corriendo las escaleras como si estuviera huyendo. Kuroa la observó retirarse de forma algo desordenada, parpadeó, luego miró la palma de su mano y dejó escapar una risa silenciosa. A veces, un hábito no es tan malo. Negando con la cabeza, arrastró su maleta hasta una habitación del primer piso y la cogió sin pensarlo mucho. Tras deshacer rápidamente las maletas, salió y llamó desde las escaleras. Voy a salir un rato. Pórtense bien los tres, ¿de acuerdo? Escuchen a Fumino. Casi de inmediato, varias voces respondieron desde el piso de arriba, una tras otra. De acuerdo. Entendido, entrenador. Sí, Kuroa-san, por favor, ten cuidado. Buen viaje, Kuroa-san. En cuanto a Fumino, probablemente seguía escondida en su habitación, intentando calmarse. No dijo ni una palabra. Kuroa asintió, abrió la puerta y salió. Una vez fuera, regresó primero a la oficina de administración de la mansión y preguntó detalladamente sobre el alquiler de coches, así como sobre los supermercados, farmacias y otros artículos de primera necesidad cercanos. Una vez que obtuvo una respuesta clara y un mapa, comenzó a recorrer la zona. Hildtown Manor realmente hizo honor a su reputación como un famoso destino turístico irlandés. Tal y como había dicho aquel simpático conductor de boca abierta, muchas de las legendarias amazonas irlandesas optaron por establecerse aquí tras su jubilación. Durante su paseo, Kuroa divisó a algunas chicas que montaban a caballo, tomando té tranquilamente o trotando a paso ligero. No desprendían la presión asfixiante y la experiencia propia de competidores en activo. Pero gracias a la percepción corporal y respiratoria de Kuroa, era obvio. Todas estas chicas de aspecto ordinario tenían físicos sorprendentemente poderosos. La mayoría rondaba los 1000 puntos. Lo que significa que, en su mejor momento, antes de jubilarse, probablemente rondaban los 1100 o más en general. Incluso en Central, serían consideradas chicas de caballos de primera clase. Sobre el nivel de Yaeno Muteki. Y si alguien así tuviera un dominio, incluso estaría al mismo nivel que Tamamo Cross. Pero como hacía tiempo que se habían retirado, el vigor juvenil y la agudeza de una amazona activa ya se habían desvanecido y se habían asentado en su interior. Lo que permaneció fue el mismo tipo de desenvoltura informal y libertad despreocupada que se veía en Mr. CB e Inar Iwan. Sinceramente, el ambiente aquí es realmente genial, dijo Kuroa mientras caminaba, asintiendo con aprobación. El aire era limpio y húmedo, de una forma refrescante. Nada de esa presión asfixiante que se siente en la ciudad. Y el verdor por todas partes te hacía sentir más ligero y tranquilo. Perfecto para relajarse. No es de extrañar que tantos amantes de los caballos elijan vivir aquí. Sin darse cuenta, Kuroa se adentró en una pista de entrenamiento al aire libre. Ya dominaba a la perfección la teoría de los circuitos europeos, pero tener la oportunidad de recorrer de cerca un circuito irlandés era algo totalmente nuevo para él. Se acercó a la valla y se agachó para examinarla. Aún no había pisado el césped, pero solo por la forma en que crecía, su grosor, el ancho de las hojas, su densidad, se podía saber de inmediato. Este césped era mucho más pesado que el césped de alta velocidad de Central, que estaba especializado con fibras de alta densidad para maximizar la velocidad. En un par de días, haré que Oguri dé una vuelta y veré qué tal se siente. Kuroa rozó la hierba con los dedos, pensativo. Ya estaba anocheciendo. El sol estaba bajo y los campos de entrenamiento estaban casi vacíos. Pero cuando Kuroa se puso de pie, sus ojos captaron movimiento en la esquina de la pista a lo lejos. Dos figuras. Una mujer de mediana edad, de aspecto severo, hablaba mientras sostenía un cronómetro. A su lado, una chica de pelo castaño, a la vez conocida y desconocida, estaba haciendo sus estiramientos de enfriamiento. ¿Eh? Kuroa arqueó las cejas y su mirada se fijó de repente. La figura de la chica no se parecía en nada a la que él recordaba.
Su niñez había desaparecido. Ahora era más alta, de extremidades largas, con una musculatura definida y hermosa. Pero para alguien que la había visto crecer como su amiga de la infancia, Kuroa la reconoció al instante. ¿Ha ido, eh? Al contemplar aquella figura resplandecer bajo la puesta de sol, los labios de Kuroa se curvaron en una sonrisa nostálgica. Por fin, has alcanzado el verdadero florecimiento. Hilltown Manor, primera pista de entrenamiento. El sol se ponía en el horizonte, bañando las praderas de Irlanda con un cálido resplandor dorado rojizo. Sí, junto a la vía, Aido apoyó las manos sobre las rodillas, respirando con cierta dificultad. El sudor había empapado su ropa deportiva ajustada, delineando la figura suave y atlética de una chica que apenas comenzaba a entrar en la edad adulta. Tenía una expresión sombría mientras se estiraba, murmurando entre dientes. Su coleta castaña se movía de un lado a otro con evidente fastidio. A su lado, Lizzie captó de inmediato el estado de ánimo de su amiga amante de los caballos. Cruzando los brazos, bromeó con una sonrisa. ¿Qué te pasa? ¿Sigues pensando en esa amiga de la infancia? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Aido levantó la cabeza de golpe, como un gato al que le han pisado la cola, mostrando los dientes por un instante. Sus mejillas se sonrojaron, era difícil saber si por el intenso entrenamiento o por haber sido interpelada tan directamente, pero en un abrir y cerrar de ojos, su rostro se puso de una rosa brillante. Yo no. Estiró el cuello y protestó en voz alta. Estoy furiosa porque ese idiota se atrevió a dejarme plantada. Dijo que vendría en aterrizar a Quantora, y ahora no hay ni rastro de él. Ni siquiera pienso en él. Eso es seguir pensando en él. Lizzie solo molesta y niega con la cabeza, optando por no decirlo en voz alta. Justo en ese momento, ¿quién dijo que te dejé plantada? De repente, una suave voz masculina los alcanzó. En un entorno donde se hablaba inglés e irlandés, esa lengua familiar de su ciudad natal hizo que tanto el entrenador como la chica de los caballos de TK, quedaran paralizados por un instante. Se volvieron instintivamente. En los últimos rayos del atardecer, un joven vestido de manera informal caminó hacia ellos, a contraluz por el resplandor del sol. Era guapo, alto y se desenvolvía con una seguridad natural. Y en su rostro lucía la misma sonrisa cálida de siempre. Deteniéndose a unos pasos de distancia, saludó en voz baja. ¿Cuánto tiempo sin verte, Aido? El cuerpo de Aido se sacudió. Pero rápidamente apartó la mirada, cruzó los brazos y adoptó una actitud tsundere perfecta. HMPH. De todas formas no quería ver a un imbécil como tú. Sí. Kuroa dio un paso al frente, y la risa se le escapó antes de que pudiera controlarla. Conocía demasiado bien a esa chica. De carácter duro, pero de corazón tierno. Esa era su forma de ser. No se apresuró a persuadir a Aido. En cambio, primero se dirigió a Lizzie y le ofreció la mano cortésmente. Hola. Eres la entrenadora Lizzie, ¿verdad? Soy Kuroa. Soy de TK, amiga de Aido. Lizzie hizo una pausa de una fracción de segundo. Luego, un destello de agradecimiento apareció en sus ojos mientras le estrechaba la mano. Hola, entrenador Kuroa. He oído hablar mucho de ti. No soy precisamente famosa, dijo Kuroa con una leve risita. Lizzie arqueó una ceja, con tono informal. Si la entrenadora principal de Chasing Light, que entrenó personalmente a varias potrancas ganadoras de Grupo 1 y ganó 2 Grupo 1 internacionales, no se considera famosa, entonces una persona cualquiera como yo se pondría a llorar. Kuroa no esperaba que un entrenador de mediana edad que vivía en el extranjero lo conociera tan bien. Lo único que pudo hacer fue sonreír y decir, ¿me halagas?, antes de soltarlo. Aido observaba a un lado a su entrenadora y a su amiga de la infancia hablar como si fueran viejas amigas. Sintiéndose completamente ignorada, dio un pisotón y gritó 3 veces seguidas, irritada. Kuroa se giró con suavidad para mirarla. Su expresión se suavizó. ¿Aido? Ayu, ¿cómo me acabas de llamar? El rostro de Aido se ensombreció mientras pronunciaba las palabras entre dientes apretados. Se miraron fijamente por un instante. Al final, Kuroa fue quien se rindió primero. Suspiró con impotencia y luego abrió lentamente los brazos, sonriendo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Aido-chan? Ese apodo, ya casi olvidado, destrozó por completo su actuación. Yo no soy Aido-chan. Espetó Aido, con el rostro enrojecido mientras protestaba. Luego, como si estuviera cometiendo un crimen, le lanzó una rápida mirada a Lizzie. Al ver a su entrenador sonriendo serenamente a las nubes, Aido finalmente echó a correr hacia adelante. Sus ojos prácticamente brillaban.
Estás empapado en sudor, dijo Kuroa, sintiendo la presión cálida y húmeda contra su pecho. Él no la apartó, solo la molestó un poco. No importa si no te gusta. Tú eres el que llegó tan tarde. Aido frotó su rostro contra el pecho de él con un leve resoplido, y finalmente, a regañadientes, lo soltó. No te dejé plantada, explicó Kuroa con resignación. Soy entrenadora. Tenía que terminar de organizar el alojamiento y el horario de entrenamiento de mis chicas de equitación antes de poder venir a buscarte. ¿Esa chica de los caballos llamada Oguri Cap? Aido captó la clave al instante. Es tu senpai, Aido-chan. Y además, te lleva 3 años de ventaja, dijo Kuroa, pellizcándose la mejilla, que aún conservaba un rastro de grasa infantil. La sensación familiar seguía intacta. Aunque ya era adulta, Aido todavía no podía asimilar ese tipo de cercanía por su parte. Ella hizo un puchero y le apartó la mano de un manotazo. ¿Qué tiene de genial eso? Yo también me voy a convertir en una chica caballo G1. Haré que me mires de otra manera. Está bien, está bien. Te creo, dijo Kuroa con una sonrisa. Por supuesto, él sabía que algún día ella se convertiría en una estrella de las carreras de caballos de Grupo 1, e incluso en una leyenda del Prix del Arc de Triomphe. Lo que pasaba era que, la importancia de ese logro era, históricamente, un tanto controvertido. Kuroa repasó mentalmente su futuro récord. 24 participaciones. 8 victorias, 4 segundos puestos, 3 terceros puestos. Su única victoria en un Grupo 1 fue en el famoso Prix del Arc de Triomphe. Considerada la menos favorita, la 13ª, se sorprendió al mundo cuando nadie creía en ella, venciendo a más de una docena de poderosas rivales de nivel G1 para alzarse con la corona. Y aparte de eso, no más coronas. Por eso, en comparación con otros campeones de Arc que realmente dominaron su era, su título fue a menudo criticado. Por otro lado, el nombre que realmente la hizo famosa, el que la inclusión en los libros de historia, fue algo completamente distinto. La hermana de Aido Star. Estrella Aido. Fue la amazona más fuerte del mundo en su época. Su carrera como piloto fue dura tan solo un año, pero en la segunda mitad arrasó con 6 victorias consecutivas en carreras internacionales del Grupo 1, incluido el Prix del Arc de Triomphe. Incluso el futuro tirano del siglo, TM Opera O, en su mejor momento, solo logró 5 victorias de Grupo 1 en un solo año. Incluso caballos de talla mundial como de Impacto Equinox tendrían muchísimas dificultades para alcanzar ese nivel. En medio año, había logrado que la mayoría de los pilotos de élite apenas pudieran soñar en toda una vida. En su año de gloria, se metió de lleno en la conversación por el título de mejor del mundo. Gran parte de la reputación posterior de Aido estuvo ligada a su hermana, y juntas fueron presentadas como las hermanas que conquistaron el arco. Pero Kuroa conocía la verdad. Ese tipo de fama no nacía únicamente de la fuerza. Nació de la presión, las expectativas y una carga lo suficientemente pesada como para aplastar a una persona. Y con un pequeño tsundere orgulloso como Aido, dudaba que alguna vez le gustara eso de verdad. A continuación, los tres charlaron tranquilamente mientras salían lentamente del campo de entrenamiento y se dirigieron al barrio de villas donde se alojaban Lizzie y los demás. Como Kuroa también tenía que reunirse con Aito Star, los acompañó para visitarlo. Por cierto, Lizzie-san, Aitoshi no te ha dado muchos problemas, ¿verdad? Después de hablar un rato, todos se conocían más, así que Kuroa sonrió y le preguntó a Lizzie. Oye, No lo he hecho. Aitoshi hizo un puchero en protesta. Lizzie soltó una risita. Aitoshi a veces puede ser un poco traviesa, pero la mayoría de los días es bastante fácil de manejar. Y. Su mirada se suavizó al observar a la chica que estaba a su lado. Realmente trabaja mucho. Que su propio entrenador la elogiara delante de Kuroa hizo que Aitoshi se sonrojara. Se rascó la cabeza, visiblemente avergonzada. Mientras conversaban, el grupo llegó frente a una gran villa de 2 plantas, elegantemente decorada. ¿eh? Desde la distancia, Kuroa divisó una pequeña figura en el balcón del segundo piso. Al acercarse, pudo ver con claridad. Una niña diminuta que se parecía a Aitoshi en un 80%, pero aún más delicada y con aspecto de muñeca. Casi injustamente adorable. Estaba apoyada en la barandilla con ambos brazos, como absorta en sus pensamientos. Sus ojos profundos y brillantes estaban desenfocados, mirando fijamente las nubes a lo lejos. Ni siquiera se percató de que los tres se acercaban caminando. Total estrella.
Aitoshi llamó primero, poniendo los ojos en blanco mientras saludaba con esa expresión de fastidio pero cariño. Al oír esa voz familiar, Aito Star volvió lentamente en sí. Bajó la mirada con disimulo, recorriendo con la vista a su hermana y a Lizzie, para luego detenerse en la figura que estaba en medio. Aquella persona conocida la miraba sonriendo. La niña de cabello castaño quedó paralizada por un instante. Entonces, al segundo siguiente, su rostro, hasta entonces inexpresivo, se transformó en una sonrisa radiante. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, bajo las miradas horrorizadas de los tres, apoyó una mano en la barandilla del balcón y, sin dudarlo un instante, saltó directamente desde el segundo piso. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los tres estaban a punto de sufrir un paro cardíaco. El cuerpo de Kuroa se movió más rápido que su cerebro. Se lanzó hacia adelante y extendiendo los brazos, atrapando aquel cuerpecito suave y ligero que cayó suavemente en sus brazos. Star no parecía asustada en absoluto. Al contrario, se veía encantada. Rodeó con fuerza el cuello de Kuroa con sus brazos, frotándose contra su pecho con todas sus fuerzas, con una voz suave e infantil. Kuroa-ni, ¿cuánto tiempo sin verte? Mientras la sostenía en brazos, Kuroa no pudo evitar que una sonrisa irónica asomara en su rostro. Este chico era igual que Tenyo. ¿Por qué les encantaba a todos hacer esas acrobacias de saltar desde el segundo piso? ¿Cuánto tiempo sin verte, Star-chan? En el salón de la villa, el aroma del té flotaba suavemente en el aire. Kuroa y Lizzie estaban sentados uno frente al otro, tomando té. Star estaba sentada en el regazo de Kuroa jugando con su teléfono. Aitoshi, al carecer tanto del valor como del descaro para hacer lo mismo, solo pudo sentarse al lado de Lizzie. Ya veo, dijo Lizzie, dejando la taza sobre la mesa y asintiendo. Te alojarás en la mansión Hildune y usarás las instalaciones para tu período de adaptación. ¿Y el mes que viene participarás directamente en el Irish Champion Stakes? Ella aprobó claramente su decisión. Hildune Manor cuenta con pistas de entrenamiento que imitan las características de los principales campos de golf de Irlanda. Es una elección muy acertada. Sí, dijo Kuroa sonriendo, luego dejó su taza y se inclinó ligeramente hacia adelante. Lizzie-san, por eso vine hoy. Además de ver cómo estaban, hay algo más que me gustaría preguntarte. ¿Qué es? Preguntó, desconcertada. Kuroa habló con seriedad. Esta será la tercera vez que trabaje en un circuito irlandés, fuera de Teca y los circuitos centrales. Tengo la teoría, pero aún me falta experiencia práctica. Así que necesito un experto local que conozca bien los campos de golf y el clima de Irlanda para que me oriente. Lizzie le dirigió una mirada extraña, comprendiendo de inmediato a qué se refería. Entonces, ¿me deseas? Se señaló a sí misma. Soy tu colega, claro, pero también tengo mi propio trabajo. No puedes pretender que lo deje todo y sea tu consultora gratis durante un mes. Kuroa tarareó pensativo, dirigiendo su mirada, muy casualmente, hacia Aitoshi, que estaba sentado junto a Lizzie con las orejas prácticamente en alto por haber estado escuchando a escondidas. ¿Qué te parece esto? Kuroa lanzó el anzuelo que claramente había preparado con antelación. A cambio, durante ese periodo, entrenaré contigo a tu Uma Musume asignada. Hizo una pausa y luego continuó. Creo que, como entrenador que ha trabajado con Uma Musume, una luchadora de nivel G1, estoy al menos capacitado para darle a Aitoshi algunas sugerencias y entrenamiento especializado en esta etapa. Lizzie guardó silencio. Miró de reojo a la chica que estaba a su lado, con expresión de profunda exasperación. Efectivamente, en el momento en que Aitoshi escuchó las palabras entrenamiento conjunto, sus ojos prácticamente se iluminaron al instante. Suspiró. Lizzie dejó escapar un suave suspiro, poniendo una expresión de reticencia mientras servía a Kuroa 3 tazas de té seguidas. De acuerdo. Ya que lo planteas así, y por el bien de nuestra historia, y de Aitoshi, podemos probarlo durante unos días primero. Entonces estaré a tu cuidado, Lizzie-san. Kuroa levantó su taza con una sonrisa. Trato. Sinceramente, la idea del entrenamiento conjunto no solo fue beneficiosa para Kuroa porque le permitió intercambiar ideas con un entrenador extranjero de primer nivel. Él tenía sus propios motivos ocultos. De vuelta en el campo de entrenamiento, durante ese breve contacto, mientras observaba a Aitoshi estirarse, Kuroa ya había notado algo. Gracias a su capacidad para percibir el cuerpo y la respiración, había detectado varios riesgos ocultos y fallos en sus fundamentos.
Aprovecharé este mes, pensó Kuroa, mirando a la chica que sonreía como una tonta. Cruzó la mirada con Lizzie, y ambos entendieron perfectamente. Mientras ayudo a Aoi con su entrenamiento especial, también pondré en vereda a Hitoshi y la ayudaré a retomar el buen camino. Unos días después. Mansión Hildune, campo de entrenamiento No. 1. El cielo de la tarde no estaba de buen humor. Nubes densas pendían bajas en el horizonte, casi al alcance de la mano, cubriendo la vasta llanura verde con un gris sofocante. Pum pum pum. En la pista de césped grueso y húmedo, una chica de cabello gris ceniza corría a toda velocidad por el carril con el cuerpo extremadamente agachado, una postura agresivamente inclinada hacia adelante que gritaba ataque. Cada fuerte casco levantaba terrones de barro y hierba desgarrada. A un lado de la vía, Nase Fumino sostenía un grueso cuaderno de bitácora y hablaba sin parar con Super Creek y Bernolite, que estaban a cada lado de ella. Ambas niñas escuchaban atentamente, asintiendo de vez en cuando, y luego tomaban notas en sus pequeños cuadernos. Bernolite siempre había soñado con ser entrenador. En cuanto a Super Creek, simplemente le gustaba estudiar. No muy lejos. Kuroa permanecía de pie en silencio al borde del campo, observando, con el ceño fruncido lentamente. Subestimé una pista en el extranjero, incluso después de todo eso. De vuelta en Central, ya había construido un campo de golf simulado basado aproximadamente en las características del césped europeo. Pero al estar él mismo sobre ese terreno, finalmente pudo sentirlo. Una réplica seguía siendo una réplica. Lo real y lo simulado nunca eran lo mismo. El terreno de juego de Irlanda estaba demasiado blando. Y no solo un poco blando. Si tuviera que expresarlo en números, si la dureza del césped de Central era de 10 y la de Dubái era de 7, entonces, los circuitos europeos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, estaban en un 5. Casi exactamente lo opuesto a Central. Un tenue resplandor parpadeó en los ojos de Kuroa mientras la percepción corporal y respiratoria se activaba silenciosamente. En su visión, Oguri Cat parecía rápida. Su ritmo no se rompía. Pero su resistencia se estaba agotando mucho más rápido de lo esperado. Este césped pesado era como un par de manos invisibles que tiraban constantemente de las piernas de Uma Musume. Si enviara al actual Oguri Cat directamente al Irish Champions Stakes del próximo mes, aunque pudiera completar toda la distancia a base de pura fuerza de voluntad, en la fase final, la más crítica, probablemente no le quedarían fuerzas suficientes para desatar esa patada suya tan aterradora y capaz de sacudir el mundo. Sin embargo, ese no es el verdadero problema. Kuroa cerró los ojos brevemente. Cuando los volvió a abrir, el brillo había desaparecido. Al menos aún tenemos tiempo. Bastaría con un ajuste específico en el plan de entrenamiento. Con la increíble capacidad de aprendizaje y la velocidad de adaptación de Oguri Cat, puede que ni siquiera necesite 10 días. Utilizando los puntos clave que había practicado durante meses con Turf, podría domar este césped rebelde. Quizás no a la perfección, pero lo suficiente como para que correr sobre ella no se sienta como luchar contra el propio terreno. En este punto, la adaptación de la pista no era el mayor problema. El verdadero problema era el adversario que la naturaleza había decidido poner en su camino. Tras pensarlo un momento, Kuroa levantó la pila de documentos que había estado sujetando todo el tiempo. Tras su llegada a Irlanda, movió influencias y utilizó todos los canales a su alcance para recabar información sobre cada caballo Uma Musume inscrito en el Irish Champions Stakes de este año. Hacía mucho tiempo que no hacía este tipo de trabajo de exploración tan tedioso. En Central, Aoi se encargaba de ello. Pero Aoi no había venido a esta expedición. Así que Kuroa había desempolvado sus viejos hábitos. El archivo no era delgado. Al abrir la primera página, varias fotos de Uma Musume con rasgos inconfundiblemente extranjeros aparecieron de repente. Uno de ellos tenía el pelo largo castaño y un aire audaz y heroico. Otro estaba de perfil con una sonrisa segura y llena de arrogancia. Pero todos y cada uno de ellos tenían algo en común. Todos ellos eran figuras consagradas y de primer nivel en el circuito europeo. ¿Quién ganó esta carrera en la línea temporal original, de nuevo? Los ojos de Kuroa se entrecerraron ligeramente mientras miraba las fotos, rebuscando entre los recuerdos de su vida anterior. Era imposible que recordara los detalles de cada carrera. En el mejor de los casos, podía recordar vagamente a los campeones de los eventos más importantes del panorama mundial. El Irish Champions Stakes fue sin duda uno de los principales Grupo 1 de Europa, pero ¿quién fue el ganador de este año en particular? Sinceramente, no sabría decirlo así de repente.
Pero había un ganador que recordaba con mucha claridad. Este año. Dentro de 2 meses, el campeón del Prix del Arc de Triomphe de 1990. El dedo de Kuroa se deslizó por la página y se detuvo en un nombre que le resultaba a la vez familiar y extrañamente distante. Saumarez. En la foto, era una rubia alta con una melena ondulada, una figura impactante y un rostro tan frío que casi parecía gélido. En la historia original, ella no era precisamente del tipo que tiene un currículum impresionante. Solo 2 victorias en Grupo 1 en toda su carrera. Pero uno de ellos era el Arco del Triunfo, uno de los premios más prestigiosos del mundo. Y había otra razón por la que Kuroa la recordaba. Una verdaderamente ridícula. A pesar de ser campeona del Prix del Arc de Triomphe, no se adaptaba en absoluto al terreno pesado de Irlanda. Así que, en esta misma carrera Irish Champion Stakes, fue superada con creces por una Uma Musume de año clásico, por 30 cuerpos. Fue el tipo de masacre que, incluso después de ocurrida, la gente todavía califica de desastre. Saumarez, así que el monstruo del año clásico que hizo eso, tiene que estar entre los pocos nombres que quedan aquí. Un año clásico para Uma Musume, Kuroa sacó las 2 últimas páginas. La primera perteneció a una Uma Musume llamada Candy Glen. Le bastó una mirada para que se formara en su mente un veredicto de 3 palabras. Rey de la mediocridad. Sus resultados anteriores y sus datos físicos dejaban claro una cosa. Estaba allí para adquirir experiencia. Era de Gran Bretaña, sí, y había participado en algunas carreras de cierta categoría, pero sus ojos reflejaban una especie de ingenuidad clara y sencilla. Ella no poseía el extraordinario talento físico de Oguri Cup. Ella no tenía la fuerza de voluntad necesaria para superar cualquier límite. Ella era solo un relleno. O mejor dicho, era simplemente una Uma Musume de la época clásica perfectamente normal. Lo que significa que solo queda una respuesta. La mirada de Kuroa se posó en la última página. El Maam. También una artista nacida en Gran Bretaña en el año clásico, Uma Musume. En la foto, lucía el pelo corto castaño rojizo y una personalidad que parecía francamente explosiva. Hizo el signo de la paz con los dedos a la cámara, sonriendo como si fuera dueña del mundo. Pero esa chica normal y alegre había hecho algo escandaloso hacía poco más de un mes. En el G1 Eclipse Stakes, arrasó con un grupo de famosas potencias de su último año y se alzó con la corona. Se pasó de la raya con True Blooming. Kuroa estudió detenidamente las notas que había recopilado, fijándose en el físico de la chica. Esos músculos que parecían demasiado tensos, extraños, forzados. Entrecerró los ojos y su expresión se tornó sombría. Él podía darse cuenta. El Maamul había perseguido el poder con tanta obsesión que se había llevado a sí misma a un florecimiento verdadero o excesivo en más de una ocasión. Ni una sola vez y recuperarse. Una vez, y luego una segunda vez, quemando el futuro de nuevo. Inmediatamente le recordó al rival al que Fujimasa March se había enfrentado en Oitrazen. Seiran Nichirin. El Maamul lucía espléndido en ese momento, en su máximo esplendor. Pero si corriera 1 o 2 carreras más de alta intensidad, su cuerpo casi con toda seguridad desarrollaría problemas irreversibles, tal vez incluso se agotaría por completo y se vería obligada a retirarse. Literalmente, estaba poniendo en peligro su carrera para comprar un breve momento de brillantez. Y aún así, un año clásico para Uma Musume de Gran Bretaña, casi perfectamente adaptado al pesado césped de Irlanda, que opera en un estado de tiempo prestado, sin duda, se encontraba en el mejor momento de su vida. Y ella también lo tiene, dominio. La ceja de Kuroa se frunció. Dado que había recopilado la información, también había revisado las grabaciones de la carrera. En la repetición de la Eclipse Stakes, el Maamul se vio envuelta en un duelo brutal e igualado hasta la fase final. Con esa convicción arrolladora, como si hubiera decidido quemar todo lo que era, completó su segundo florecimiento verdadero en ese mismo instante. Y en ese momento, despertó el poder del dominio y se apoderó del título. Como campeona del año clásico, destrozó a una futura campeona del Arco del Triunfo por 30 cuerpos. Kuroa exhaló lentamente y cerró el archivo que tenía en las manos. Claro, ese resultado también tuvo otros factores. Por ejemplo, que la amazona de nivel Arc estuviera en mala forma. Pero aún así, este fue el primer obstáculo realmente difícil en el camino de Oguri Cup hacia el extranjero. Kuroa tenía absoluta confianza en la fuerza de Oguri Cup. Sus impresionantes características físicas eran abrumadoras, su poder en el dominio era absolutamente cautivador, e incluso en cuanto a técnica pura, seguía teniendo una ventaja decisiva.
Pero esta era su primera expedición al extranjero, y ese día su rendimiento en el entrenamiento había sido un poco irregular. Así que, por mucho cuidado que tuviera, nunca sería demasiado cuidadoso. El Maram, en la portada del archivo que Kuro acababa de guardar, la sonrisa brillante e imprudente de la chica pelirroja de pelo corto parecía resplandecer contra el cielo plomizo y nublado de Irlanda. Como un meteorito a punto de extinguirse.